aguda, estamos en el tema de la clase, es la disminución, la caída brusca de la función renal. Esa es la insuficiencia, el diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Hay algunas definiciones nuevas, que es lo que van a encontrar en las diapositivas que les voy a mandar por correo electrónico, ¿no? Las definiciones nuevas es el aumento de 0.3 miligramos en 24 horas. O sea, si el valor normal de la creatinina es 1.2 hasta 1.2, entonces si yo subo a 1.5 en 24 horas, a 1.8, a 2, o sea, de 0.3 en 0.3, yo estoy haciendo una falla renal aguda, ¿ok? Esta es otra definición, 2/3 de los caída brusca de la función renal, y esta es una parte de la definición también, la oligoanuria. Si bien hay falla renal aguda no oligúrica, la mayoría de las fallas renales son oligúricas. Entonces, el concepto, ¿cuál es? El concepto es el aumento brusco de la función de las pruebas de función renal, la urea y la creatinina, y oligoanuria juntas van a ser el diagnóstico de insuficiencia renal aguda, que algunos le llaman falla renal aguda, ¿no? O sea, para entender, dice que falla toda la fisiología renal, ¿no? Ok, entonces, esto es una de las cosas que quiero que lo graben en la cabeza. La falla renal aguda no viene del aire, no viene así plum, como un resfriado, ¿no? Que yo estoy hoy día bien y mañana estoy resfriada, o sea, apareció un resfrío. A ver, entra y de ahí... La insuficiencia renal aguda no viene del aire, viene en el contexto de un paciente o de pacientes muy graves. O sea, esta es una entidad, o sea, una falla renal aguda que se da en pacientes graves, que tienen enfermedades de fondo, ¿no? Son los pacientes que están en UCI, en emergencias, politraumatizados, sépticos, con un infarto, etcétera, los graves. Ahí aparece la falla renal aguda, ¿ok? Pero cuando no son graves, hay que pensar en esto, que se está, o sea, digo, apareció una insuficiencia renal aguda de la nada. Uy, debe ser un medicamento que le estoy dando, nefrotoxinas, ¿no? Debo tener una enfermedad renal crónica. ¿Qué pasa? A veces se confunde una falla renal crónica con una falla renal aguda. Porque tengo creatinina en 2 y digo, yo no sé si ese aumento de 1.2, que es el valor máximo normal de la creatinina, a 2, subió en un día o subió en un año. En un caso es insuficiencia renal aguda y en otro es falla renal crónica, ¿no? O tengo una neuropatía obstructiva, es decir, pueden ocurrir estos eventos cuando no se encuentra un paciente grave, pero en la mayoría de casos la falla renal aguda es asociada a pacientes graves. Ahí abajo van a encontrar la definición de oliguria, menos de 500 mililitros de orina en 24 horas. A ver, el incremento de la concentración de creatinina más de 20% es una de las, según este autor, es una de las formas de diagnosticar insuficiencia renal aguda, ¿no? Un incremento más del 20% en un periodo corto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo diferenciamos una insuficiencia renal aguda de una crónica? Por el tiempo en el cual ocurre ese aumento, ¿no es cierto? Si ocurre en días o en horas, es una falla renal aguda. Los criterios diagnósticos piden menos de 48 horas. O sea, si hay subida brusca de la urea y creatinina en menos de 48 horas, eso es una falla renal aguda. En un paciente grave es lo más usual. Si no, pienso en medicamentos, o es que tuvo una alteración crónica, o está en neuropatía obstructiva, ¿no? Esas son las tres opciones. Bueno, esto y la oliguria que ya se los hemos comentado. Una de las cosas más importantes es que, y está en las gráficas que les voy a mandar de la clase que tenía con unos 3 o 4 unidades diapositivas, es que hay factores de riesgo. O sea, la persona que va a hacer falla renal aguda
tampoco viene del aire, la falla renal aguda. Viene en personas que tienen factores de riesgo para desarrollarla. O sea, no todos los pacientes sépticos van a ir a hacer una falla renal aguda. No todos los pacientes con infarto, no todos los pacientes con grandes hemorragias digestivas, etcétera, algunos así. ¿Por qué algunos sí y por qué algunos no? De los pacientes graves. Básicamente es porque tienen factores de riesgo previos. La idea de factores de riesgo es muy importante en esta entidad. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, cambios estructurales en las arteriolas pequeñas, en las arteriolas renales pequeñas. Y esos cambios están en relación a la edad, a la aterosclerosis, a la hipertensión arterial, a una enfermedad hipertensiva propia del riñón, ¿no? Previo, ¿no? Entonces, esos cambios van a ocurrir acá, ¿no es cierto? En estas patologías. O sea, entonces, un paciente anciano con aterosclerosis ya es una persona que si se pone en un estado grave por cualquier otra enfermedad, va a ser candidato a hacer una falla renal aguda. Por ejemplo, el uso de medicamentos de antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos van a producir efecto en la microvasculatura del glomérulo. Y entonces, básicamente porque reduce las prostaglandinas vasodilatadoras y entonces hay vasoconstricción de la arteriola eferente. Entonces, ¿qué ocurre? Estos antiinflamatorios no esteroideos van a predisponer a la falla renal aguda. Incluso ellos mismos son causantes de falla renal aguda. Entonces, si yo a un paciente, a ver, vamos a hacer una reflexión para que entiendan el concepto de factores de riesgo en esta entidad, que en gran parte se puede prevenir, ¿no? Si yo tengo un paciente anciano con aterosclerosis, lo pienso 200 veces antes de darle un antiinflamatorio no esteroideo. ¿Qué le doy a un anciano? Paracetamol, que tiene metabolismo y hepático, y no toco el riñón, ¿cierto? Porque yo sé que es un paciente que se van sumando sus factores de riesgo para hacer daño renal, ¿ok? Crónico y agudo, pero estamos hablando del agudo. Vasoconstricción de arteriolas aferentes cuando hay una sepsis, un estado de deshidratación severo asociado a la hipercalcemia. Uso de agentes radiológicos. Imagínense ustedes un anciano que usa antiinflamatorios no esteroideos y que le voy a hacer una tomografía con sustancias de contraste, que además sufre de próstata, que la próstata está dañando lentamente el riñón por uropatía obstructiva. O sea, estoy juntando todas las cartas para que salga una insuficiencia renal, para que desarrolle una insuficiencia renal, ¿no? Pero tenemos que saberlo para prevenirlo, ¿no es cierto? Entonces, tengo que pensar 200 veces antes de indicarle una tomografía con contraste. ¿Me es útil, no me es útil? ¿Qué estoy buscando? ¿Para qué la pido, no? También los IECA y los bloqueadores de enzima convertidora, ¿no? Van a producir una vasoconstricción de la arteriola eferente y también van a predisponer a daño renal, ¿no? Son factores de riesgo. ¿Cuáles son los tipos de insuficiencia renal? Son tres: prerrenal, renal y posrenal. La prerrenal es la más importante, es del 60-70% de los casos, y esa insuficiencia renal prerrenal va a asociarse a estados de hipoperfusión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir una cosa sencilla. Cualquier estado de hipoperfusión, una deshidratación, una insuficiencia cardíaca, que el corazón no bombee suficiente sangre a toda la periferia, incluyendo el riñón, ¿no? Un estado de sepsis con vasodilatación, por shock séptico, cualquier cosa que disminuya la perfusión renal va a producir una falla renal prerrenal, va a subir la urea y la creatinina. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo no corrijo esto en 48 horas como máximo, esto se va a convertir en una falla renal establecida y va a tener que seguir terapia dialítica. Pero si yo reconozco este estado de hipoperfusión
y digo, uy, esta persona tiene factores de riesgo y además está con un estado de hipoperfusión, le está llegando poca sangre al poco volumen al riñón. Entonces, si yo reconozco eso y lo corrijo dándole líquidos, voy a impedir que esto se transforme en una falla renal establecida y probablemente la urea y la creatinina empiecen a bajar, la oliguria empiece a mejorar y el paciente pase su evento. Entonces, esto es conocer el estado, digamos, la insuficiencia renal prerrenal y el estado de hipoperfusión es fundamental para evitar que este paciente se nos vaya a complicar a una falla renal establecida. La renal establecida es la necrosis tubular aguda, que se mueren se necrosan los túbulos, ¿no? Así se llama, necrosis tubular aguda. Y ahí el riñón tiene por lo menos 4 semanas en las cuales no va a funcionar. Y ahí tiene que ir a diálisis y todas las complicaciones juntas que van ocurriendo en esta falla. Y finalmente la postrenal es en un porcentaje menor, que es cuando el paciente tiene una uropatía obstructiva, y esa uropatía obstructiva dilata los uréteres, dilata el sistema quirocanicial y comprime las nefronas que están en la corteza. La pobre corteza está súper adelgazada, está presionada y se van dañando las nefronas corticales. Espera, Sí. disculpe, así como la prerrenal puede pasar a renal, la postrenal también podría pasar a renal. No, la postrenal es más insidiosa porque la obstrucción no se les... Mira, para que la obstrucción sea con anuria o con oliguria, tendría que ser una obstrucción del uréter, de la uretra, para que sea bilateral. La mayoría de obstrucciones son del uréter, de un solo lado. Y entonces más bien se daña el riñón de ese lado, cae la función renal, es mucho más insidiosa. El problema es que no se corrija este estado de hipoperfusión y termina en daño renal. Ahí les pongo un ejemplo para un poquito reafirmar los conceptos que hemos ido dando. Un paciente está hospitalizado por dolor abdominal. Durante los estudios se obtuvo un ataque de abdomen y pelvis con contraste. Los estudios de laboratorio mostraron un recuento leucocítico un poco elevado, pero por los demás electrolitos estaban bien, ¿no? Creatinina, pruebas hepáticas, amilasas, ¿no? A la mañana siguiente, estos se vuelven a verificar y se encuentra que se ha elevado la creatinina de forma repentina y considerable. Al revisar los análisis de orina se descubre que hay cilindros granulares o granulosos. ¿De qué clase de insuficiencia renal aguda puede haber sospecha? Primero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Una falla renal aguda de todas maneras. Ahora vamos a ver si es prerrenal o si es renal. Pero es una falla renal aguda. ¿Asociada a qué? Al uso de contraste. Claro, si acá pudiéramos poner paciente anciano, hipertenso, ya vemos que tiene más factores de riesgo, ¿no es cierto? Pero aquí no nos pone eso, sino... Entonces, la presencia de cilindros granulares nos va a decir que estamos en presencia de una falla renal aguda renal establecida. Se dañaron los túbulos, ¿no? Necrosis tubular aguda. Eso es un poco para entender los factores de riesgo. A ver, esto ya lo hemos comentado, la hipoperfusión que ocurre en diferentes estados. La renal y la postrenal. En la renal acá, esta diapositiva, quizá esta fila de la pena prender, para que veamos esto. En la renal, vamos a ver cuando, este es el tema que yo les estoy diciendo. Cuando la insuficiencia renal prerrenal se prolonga, queda como una necrosis tubular aguda y hace un origen isquémico de la necrosis tubular aguda. Puede haber un problema de medicamentos que ya hemos comentado y puede haber un problema de tóxicos que dañan directamente el riñón. Esos tóxicos pueden ser sales pesadas, medicamentos, por ejemplo, los famosos aminoglicósidos, la micacina, la gentamicina, son sustancias nefrotóxicas que dañan directamente el riñón, ¿no? Problemas vasculares es un poco más raro, problemas inmunológicos como el lupus, ¿no? Hoy día veíamos una paciente
con el grupo de que nos ha tocado, ¿no?, sobre el tema del lupus, ¿no? O sea, el lupus y el riñón y el daño renal que puede ocurrir en estos pacientes. Y la insuficiencia renal postrenal es obstructiva, es el 10% según nuestro gráfico, ¿no? Obstructiva puede ser crecimiento prostático, un tumor, litiasis, traumas, hematomas, ¿no? Eso ocurre en la insuficiencia renal postrenal, ¿no? Pero como les he dicho, para que haya oligoanuria tiene que estar la uretra cerrada, para que no salga nada de orina. Normalmente ellos van, disminuyen un poco el volumen, pero se va dañando solo un riñón y puede pasar desapercibido durante años. Y cuando se dan cuenta ya ese riñón está súper dañado, ¿no? Esto es de la pre-renal que lo hemos comentado. Por lo tanto, la insuficiencia renal aguda de origen renal, el 80% de los casos es la necrosis tubular aguda, o sea, la principal causa. Y esa necrosis tubular aguda puede ser tóxica o isquémica. La isquémica es la que hemos insistido varias veces, ¿no? Hemos dicho, es isquémica, ¿por qué? Porque mantiene un estado de hipoperfusión prolongado. Y es tóxica cuando está relacionado a medicamentos, sustancias de contraste, ¿no? O sea, tóxica o isquémica, ¿no? ¿Ok? Pero puede haber otras causas de insuficiencia renal aguda que no sean la necrosis tubular aguda. Pueden haber nefritis intersticiales, de las cuales vamos a hablar, ¿no? Algunas son asociadas a bacterias, a virus, ¿no? Puede haber lesiones vasculares, lo que se llama hipertensión maligna. La hipertensión maligna es una hipertensión que nadie la puede controlar, ni los medicamentos a dosis altas, ni las asociaciones de medicamentos, nada. Y esa hipertensión maligna va dañando los glomérulos, dañando y produciendo una falla renal aguda, ¿no? Y las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Ya. Vamos a prender la luz porque cuando se prende la luz, se apaga la luz, inmediatamente se les cierran los ojos, ¿no? Tienen un reflejo, ¿no? Es un reflejo neurológico, unas vías nerviosas. Yo voy a patentar ese nombre. Apaga la luz. Esta es la fisiopatología de cómo se produce la necrosis tubular aguda por una injuria isquémica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La propia injuria, la isquemia, o sea, la hipoperfusión prolongada y se va necrosando el riñón, va a dar daño tubular. Este daño tubular va a hacer que haya una obstrucción porque las células tubulares se juntan, ellas mismas tapan, ¿no? Ahí vamos a ver acá, por ejemplo, ¿no? Acá este es un túbulis, pero acá vamos a ver que hay destrucción de todos los túbulis y las propias células han tapado sus propios conductos, ¿no? Entonces, obstrucción tubular, fuga al intersticio, y eso va a disminuir la tasa de filtración glomerular y después el aumento de la urea y la creatinina, ¿no? También esta isquemia renal va a aumentar, va a producir una respuesta hemodinámica, aumentar la vasoconstricción renal, ¿no? Y esa vasoconstricción va a disminuir más el flujo plasmático, ¿no? Va a reducir más la filtración glomerular. Y esta vasoconstricción renal va a disminuir el oxígeno, que a su vez va a dañar más el daño tubular. O sea, en otras palabras, esta es la fisiopatología de la lesión isquémica que finalmente va a producir un daño en el riñón, en los túbulos y una falla renal aguda, necrosis tubular aguda. Por lo tanto, tenemos que corregir rápidamente todo lo prerrenal para que no se desencadene este efecto, ¿no? La insuficiencia renal, ya hablamos de la necrosis tubular aguda, puede dividirse en 3 periodos, uno de 1 a 3 días, muy cortito, pero esta es la fase más larga, que incluso algunos dicen que dura hasta 4 semanas. Durante esas 4 semanas en que el riñón está tapado, el paciente tiene que recibir hemodiálisis de apoyo porque no hay forma en que pueda salir de ese cuadro, ¿no? Entonces, aquí hay una oliguria, baja la diuresis a menos de 400, dura hasta 4 semanas. Y la fase de recuperación, lo típico de la fase de recuperación es la poliuria.
Cuando el paciente empieza a orinar, entonces estamos entrando en la fase poliúrica. La mayoría de pacientes esto se resuelve en 4 semanas, ¿no? Pero hay algunos pacientes que van a demorar más y algunos que se pueden quedar en daño renal crónico, que no llegan a recuperarse. Por eso es importante prevenir todos los estados de hipoperfusión, el usar drogas nefrotóxicas, el conocer los factores de riesgo para evitar que los pacientes lleguen a estos estados. ¿Cuál es la clínica de insuficiencia renal? Debilidad, letargia, anorexia, vómitos. Cuando ya no orina hay signos de sobrehidratación, edemas, confusión, hasta hipertensión arterial, ¿no? Obviamente la oligoanuria y por supuesto lo que hemos dicho, el aumento de la urea y creatinina de forma rápida. Bueno, este es el capítulo de renal es bastante laboratorial, se apoya bastante en los exámenes de laboratorio, porque hay manifestaciones laboratoriales, y así se llama, clínico-laboratoriales, ¿no? La acidosis metabólica, ya hemos explicado, la primera diapositiva ha sido en relación a por qué se produce la acidosis metabólica, ¿no? La hiperpotasemia también, no hay forma de eliminar el potasio en el tubo contorneado distal. Y esta hiperpotasemia, lo hemos explicado en la clase pasada, produce arritmias y muerte súbita, hiponatremia leve, hipermagnesemia, hipocalcemia, fósforo, no puede eliminar el fósforo, los sulfatos, los fosfatos que les había hablado en la primera diapositiva no se pueden eliminar, sube el ácido úrico, alteraciones en la coagulación y una anemia. Pero esta anemia he puesto a propósito leve porque las anemias severas son típicas de la insuficiencia renal crónica. Entonces, si hay un paciente que tiene anemia leve, puede ser una insuficiencia renal crónica empezando o puede ser una insuficiencia renal aguda. No es lo típico que esta entidad pueda producir una anemia, ¿no? Incluso muchos lo consideran la presencia de anemia como un factor que apoya hacia el diagnóstico de insuficiencia renal crónica. Las complicaciones ahí están, quizá lo más importante que se acuerden es el edema agudo de pulmón, la pericarditis, las arritmias cardíacas por el hipercalemia. Estas son las manifestaciones gastrointestinales, son muy frecuentes en las fallas renales agudas y crónicas, ¿no? Y acá la hipercalemia y la acidosis metabólica son dos circunstancias que ponen en riesgo la vida del paciente. Que el paciente que tenga acidosis metabólica y hipercalemia tiene que dializarse rápidamente, si no se va a morir. Y esto, a ver, se me van a despertar. A ver, Horacio. Ya, no se me duerme, me falta todavía un poquito. Ya. ¿Cómo diferencio entre insuficiencia renal prerrenal e insuficiencia renal establecida? Se llaman los índices urinarios, ¿no? De hecho, si les pongo un caso clínico van a ir, porque esto es parte de la forma como podemos diferenciar unos de otros. Entonces, ¿qué pasa en la insuficiencia renal prerrenal? En la insuficiencia renal prerrenal la función renal está normal, ¿no es cierto? Partimos de eso, todavía no se ha dañado el riñón. En cambio, en la renal, la función renal, el ejemplo de esto es la necrosis tubular aguda, que lo hemos mencionado hace un ratito, y la función renal está mal, el riñón se tapó, ya no funciona. Entonces, en este caso hay un riñón normal y en este caso hay un riñón dañado. Entonces, si aquí hay un estado de hipoperfusión y hay un riñón normal en la prerrenal, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el riñón? Va a retener agua, ¿no es cierto? Le falta agua al organismo y el riñón va a reabsorber todo lo que pueda por la hormona antidiurética, ¿no? Para tratar de reabsorber todo lo que pueda. ¿Okay? Entonces, ¿cómo estará la orina de ese paciente? Si el riñón está absorbiendo todo lo... Cuando uno está deshidratado, ¿orina mucho o orina poco? Poco. Muy poco, porque el riñón va a retener todo lo que pueda y uno orina muy poquito, ¿no es cierto? Entonces, la orina va a estar muy concentrada, ¿ok? Entonces, la orina muy concentrada significa una densidad urinaria alta y una osmolaridad urinaria alta.
muy concentrada. El riñón está tratando de, quiero que me sigan, que lo entiendan, porque eso lo pueden leer después, pero que entiendan la idea, ¿no? Acá le falta líquido al organismo, el riñón está normal, por lo tanto va a retener agua y por lo tanto va a tener una orina con una osmolaridad alta y con una densidad urinaria alta. ¿Y qué pasará con el sodio? ¿Qué va a hacer el riñón con el sodio? ¿Lo va a perder? Lo va a retener, porque reabsorbe sodio, el sodio va a arrastrar agua y entonces va a tratar de mantener la hemodinamia así, reabsorbiendo sodio y reabsorbiendo agua. Entonces el sodio en orina va a estar bajo, menos de 10, menos de 12, porque el riñón está respondiendo, ¿no? Estos son los tres valores, ¿no? O sea, esto se relaciona a esto, pero solamente quiero que entiendan la idea de que el sodio está disminuido y mientras tanto hay una orina muy concentrada que se nota en la densidad urinaria y que se nota en la osmolaridad urinaria, ¿ok? Aquí ya se dañó el riñón, ¿sí? ¿Están siguiendo? Ahí está. Aquí ya se dañó el riñón, ¿no es cierto? Y como ya se dañó el riñón pierde sodio. Le falta sodio al organismo, pero el riñón no es capaz de reabsorber sodio, lo pierde. Le falta, pero lo pierde, no lo puede reabsorber, está enfermo. Y la orina, la densidad urinaria está disminuida, la osmolaridad urinaria disminuida. O sea, pierde orina súper diluida, no es capaz de concentrarla, se dañó, se tapó el riñón, ¿no? Y aparecen los cilindros, ¿no? Yo empecé la clase poniendo un caso clínico donde decía cilindros granulosos, ¿no? ¿Se acuerdan? Y entonces aparecen los cilindros que significan daño renal, sobre todo los granulosos, que se ha dañado el riñón, mientras que aquí no hay cilindros. ¿Ah? El cilindro hialino es normal, el cilindro hialino se ve en cualquier paciente, pero estos cilindros de acá se ven en falla renal. En cambio, los cilindros hialinos se pueden ver en personas normales, en cualquier persona, son como inespecíficos. A ver, un caso clínico. A ver, vamos a ver. Un paciente desarrolla insuficiencia renal aguda. En los estudios el médico nota algunos resultados de laboratorio. Calcula una excreción fraccionada de sodio de 0.5, sodio urinario de 15, osmolaridad urinaria superior a 500. Esperen un ratito, vamos a regresar aquí. Vamos a ver. Acá, la excreción fraccionada de sodio en la prerrenal es menos de 1. Significa que está ahorrando sodio. El sodio en orina está disminuido. Y estos son los índices de que la orina está concentrada. ¿Okay? Entonces, bajamos aquí y vemos lo siguiente. Excreción fraccionada de sodio menos de 1 se cumple. Sodio urinario 15, está más bien bajo, es menos de 20, 15. Osmolaridad urinaria muy concentrada. ¿En qué categoría de insuficiencia renal la ponemos? ¿Ya tienen 0.1? ¿No? O sea, así es como vamos, pero lo que quiero es que entiendan, ¿no? O sea, la aplicación, no que se memoricen los números, porque eso no tiene ningún sentido. Ahora, digamos, en mi época, que no teníamos internet y que luchábamos por tener un libro una noche para poder leerlo, porque era muy difícil, valía la pena memorizarte las cosas porque no tenías acceso a la información, ¿no es cierto? Una fórmula, todos nos lo sabíamos de memoria, ¿no es cierto? Pero ahora, si yo quiero saber una fórmula, cómo se calcula la depuración de creatinina en un paciente, lo miro en internet, está la fórmula, la hago y ya está. No necesito usar la memoria. ¿Qué necesito hacer? Entender para qué sirve. Pero la medicina, si bien tiene más información, uno tiene que pensar más, en teoría. Porque tiene que saber utilizar esa información, ¿no? Bueno, después de esta reflexión, la posrenal. La posrenal, como ya les he dicho, cualquier obstrucción, por ejemplo, acá hay una obstrucción por un tumor, acá hay un vaso anómalo que comprime el uréter, un cálculo, otro tumor, un cálculo por aquí, una malformación congénita puede ocurrir en la vejiga, el ureterocele de los niños, en fin, que dañe todo el recorrido de las vías urinarias. Ven, de mi sede no se puede dormir nadie, ¿eh? Están amenazados.
Es como mi portátil, ¿no? Ya. Entonces, esto no, la idea no es que ustedes aprendan terapéutica, porque vamos a seguir un curso de nefrología donde esto se va a profundizar más. Pero solo quiero que entiendan una cosa, ¿no? Entre prerrenal, renal y postrenal, que ya lo he explicado bastantes veces, o sea, les debe quedar claro. En la prerrenal lo que vamos a tratar de hacer es corregir y volver normovolémico al paciente, ¿no? Saber por qué está deshidratado, por qué está hipotenso, por qué está hipoprofundido y tratar de corregirle la volemia, que orine y evitar que pase el periodo este. En la renal, lo único que puedo hacer es la diálisis y esperar con los dedos cruzados que no le pase nada en las 4 semanas siguientes, ¿no? Buscar, en fin, pues ajustar los dosis de medicamentos, ver que el medio interno esté bien y todo. Y en la postrenal tengo que solucionar la obstrucción. A ver, pregunta, ¿y para qué me tengo que apurar en solucionar la obstrucción? Si alguien tiene, por ejemplo, un cálculo en el uréter, o por piña le tocan los dos uréteres y entonces encuentro elevación de la urea y la creatinina porque están dañando los dos riñones, ¿por qué me tengo que apurar? Con la infección es uno, es la segunda posibilidad. La primera, ya, pero ¿y? ¿Por qué me tengo que apurar? ¿Sabe por qué? Infección y la nefrosis todos son consecuencias, porque puede ser reversible. Más bien, frecuentemente es reversible. Entonces las uropatías obstructivas son la causa reversible de una insuficiencia renal aguda y crónica, porque también la crónica, la falla renal crónica producida, yo quito la obstrucción y el riñón empieza a mejorar. Entonces, la pregunta es, ¿yo voy a esperar que el riñón se dañe y tomarme mi tiempo o me apuro para que el riñón recupere su función? Entonces, este es el mensaje de la postrenal, que más aún si es una falla renal aguda, me tengo que apurar para que no le quede el daño renal establecido, solucionar el problema. Dentro de la falla renal habíamos dicho que la causa, la renal pura, habíamos dicho que la más importante era la necrosis tubular aguda, pero también había una que se llama nefritis tubular o túbulo intersticial aguda. Y esta es muy importante porque está asociada a medicamentos. O sea, esta entidad nos permite a ustedes y a mí como tener ya metido el chip en la cabeza de que hay medicamentos que dañan al riñón, que hay que cuidar el riñón, que siempre tengo que preguntarme antes de usar un medicamento, ¿para qué lo estoy dando? ¿Justifica darle este medicamento sabiendo que le puede producir daño? ¿No? Si es una persona mayor que tiene una nefropatía de fondo, me pregunto eso más veces todavía. Oye, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿No? Entonces hay medicamentos que producen daño de nefritis tubular intersticial aguda, los antiinflamatorios, las penicilinas, cefalosporina, sulfa, ciprofloxacino, sí. Hay otras causas infecciosas, pero acá los medicamentos son muy importantes. Y una de sus características es esto, eosinofiluria, es una reacción alérgica del riñón y que produce eosinófilos hemorrígicos, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Un aumento brusco de la creatinina, algunas veces fiebre y un rash, como muchos eventos alérgicos, sedimento con cilindros, leucocituria, hematuria, eosinofilia y eosinofiluria. Ustedes saben que la eosinofilia es una manifestación de alergia, eosinofiluria también. Entonces, hay una reacción alérgica del riñón a los medicamentos. Y unas palabritas sobre la nefropatía por contraste, ¿no? O sea, nosotros en el hospital a todo el mundo le tomamos tomografía y acá a Paco, o sea, les encantan los residentes, toman una tomografía de control y como nadie controla a los residentes, firman y ellos piden, y a veces un paciente pide 3 o 4 tomografías cuando llegó, cuando estuvo en la emergencia, cuando salió, cuando se movió, cuando no sé qué, tal, y pobre riñoncito y es una paciente de 80 años, entonces la nefropatía por contraste, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad, la diabetes, enfermedad renal previa, cirróticos, ICC, mieloma. Y acá hay otros factores, anemia, deshidratación, hipotensión, uso de medicamentos, ¿no? Entonces, ¿por qué les ponen estos factores de riesgo? Porque yo puedo
controlar algunos de ellos para evitar que el paciente me haga una nefropatía por contraste, ¿no? Entonces, y aquí solamente esto ha variado, tenemos todo un protocolo para prevenir la nefropatía por contraste, pero la más importante es darle líquidos. O sea, el darle líquidos endovenosos es nivel A. O sea, nivel A es darle líquidos endovenosos. Hay otros medicamentos, NSP, cisteína, pero solamente quiero rescatar estos dos de aquí. Hay que hidratar al paciente para evitar que el paciente pueda hacer un daño renal asociado a nefropatía por contraste, ¿no? O sea, si de todas maneras le voy a hacer la tomografía porque la necesita, tengo que prevenirla. Mensajes importantes. Esto es como un mensaje de nación. Diagnóstico precoz. ¿Y cómo hago diagnóstico precoz? A ver, ¿quién me puede decir de los que están despiertos? Interesados por el profundo tema que se llama. ¿Cómo hago el diagnóstico precoz? Antes de aparezcan los síntomas. ¿Examen de? Orina. No, de orina no. O la definición es aumento de urea y creatinina. Y orina los cilindros. Pero los cilindros es cuando después que lo haya. Primero hago el diagnóstico con urea y creatinina. ¿En quién le hago el diagnóstico de urea y creatinina? En pacientes graves. Entonces, para el diagnóstico precoz tengo que controlar urea y creatinina en pacientes graves para que no se me pase así por acá la falla renal. Y diga después de 3 días, uy, ¿cuántos días habrá estado con esta falla renal? O sea, recién me preocupo cuando la enfermera me dice no orina hace 2 días. Ya está, ¿no? Diagnóstico precoz. Manejo precoz y hay que evitar estado de hipovolemia y drogas. Eso es lo más importante, ¿no? Eso lo he repetido como 10 veces, o sea, por algo lo he repetido. ¿Preguntas? Ya. Entonces, la clase que falta es muy cortita, la seguimos, ¿no es cierto? ¿O quieren tomar aire? No. Ya, pero no se me duerman porque voy despertando, ¿ah? Ahora, las preguntas que yo voy a hacer van a ser de casos de o sea, no voy a preguntar conceptos teóricos, por si acaso, voy a